Eran las 3:12 de la madrugada cuando el cielo de Jalisco se iluminó como si hubiera comenzado una guerra. No fue un relámpago. No fue un incendio accidental. Fueron lanzagranadas. En menos de 10 minutos, 5 vehículos ardían en distintos puntos del estado. Carreteras bloqueadas. Trailers cruzados. Hombres encapuchados descendiendo de camionetas con siglas que ya no necesitaban explicación. CG&G. Esa noche no estaban defendiendo territorio. Estaban enviando un mensaje. Y el mensaje tenía nombre. Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie se hace. ¿Cómo pasó un ex policía municipal a convertirse en el hombre que desafió abiertamente al Estado mexicano y obligó a Estados Unidos a ofrecer $15 millones por su cabeza? Porque esto no empezó con balas. Empezó con paciencia. El Mencho entendió algo que otros capos aprendieron demasiado tarde. El poder no está en la droga. Está en el control. Control del miedo. Control del territorio. Control del silencio. Mientras otros líderes se escondían, él apareció en videos con decenas de hombres uniformados tácticamente, rifles de alto calibre y disciplina militar. No eran improvisados. No eran pandilleros. Parecían un ejército. Y eso cambió las reglas. En México siempre hubo cárteles. Pero el CJNG introdujo algo distinto. La guerra abierta. Retrocedemos. Años 2000. El cártel del milenio comienza a fracturarse. Los viejos jefes caen, son detenidos o traicionados. El vacío de poder es una oportunidad, pero también una sentencia de muerte. Muchos intentaron ocupar ese espacio. Solo uno entendió que no bastaba con tomar territorio. Había que tomar narrativa. Así nació el Cártel Jalisco, Nueva Generación. No como una célula más, sino como una marca. Una identidad que mezclaba brutalidad y propaganda. Cada enfrentamiento se convertía en espectáculo. Cada ejecución era mensaje. Cada video era advertencia. Y mientras México intentaba descifrar quién estaba detrás de esa expansión meteórica, el nombre El Mencho comenzaba a repetirse en reportes de inteligencia. Primero como operador, luego como líder, después como amenaza nacional. Pero lo que realmente lo convirtió en leyenda fue su capacidad de adaptación. Cuando el gobierno enviaba ejército, él respondía con bloqueos simultáneos. Cuando capturaban a un operador, él ascendía a 3 más. Cuando cerraban una ruta, abría 2 nuevas hacia Asia y Europa. El CJNG no solo traficaba droga. Diversificó. Extorsión. Minería ilegal. Control portuario. Tráfico de armas. Lavado internacional. Era una corporación criminal con estructura empresarial. Y como toda corporación, tenía estrategia. Aquí es donde la historia se vuelve más peligrosa. Porque el verdadero poder del Mencho no está en lo que vemos. Está en lo que no vemos. Las alianzas silenciosas. Los acuerdos locales. Los pactos invisibles. Mientras la atención mediática se centraba en Sinaloa, el CJNG avanzaba como una sombra que no hacía ruido, hasta que ya era demasiado tarde. Estados completos comenzaron a sentirlo. Michoacán, Colima, Guanajuato, Zacatecas. ¿Dónde entraba el CJNG? Entraba la guerra. ¿Y dónde había guerra? Había control. Pero ningún imperio crece sin enemigos. Y el Mencho los acumuló todos. Viejos capos. Gobernadores incomodos. Grupos rivales. Agencias internacionales. La pregunta dejó de ser si lo buscarían. La pregunta pasó a ser cuánto estaban dispuestos a destruir para encontrarlo. Porque mientras tú escuchas esto, hay algo que debes entender. El Mencho no se convirtió en el hombre más buscado de México por accidente. Se convirtió en símbolo. Símbolo de una generación de capos que ya no negocian en lo oscuro, que no piden permiso, que no respetan códigos antiguos. El CJNG no heredó un imperio, lo construyó con fuego. Y ahora viene la parte que pocos se atreven a decir. El verdadero peligro no es su violencia, es su permanencia. Años de operativos, años de recompensas millonarias, años de rumores sobre su muerte.
Y sigue libre. Eso no es casualidad. Eso es estructura. Si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte algo. ¿Crees que un hombre así sobrevive solo por suerte? ¿Hay algo mucho más profundo sosteniendo ese imperio? En el próximo capítulo vamos a desmontar la maquinaria interna del CJNG. Cómo reclutan, cómo entrenan, cómo infiltran. Y porque muchos analistas ya no hablan de un cártel, sino de un modelo exportable. Si este tipo de análisis te interesa, apóyame con un like y suscríbete. Aquí no contamos historias superficiales. Aquí desarmamos imperios pieza por pieza, porque lo que vas a escuchar después cambia completamente la manera en que entiendes el crimen organizado en México. El primer error es pensar que el CJNG es un grupo de sicarios improvisados. No lo es. Es una estructura. Y las estructuras no se destruyen disparando al techo. Se desmantelan desde dentro. Pero el problema es que casi nadie ha logrado entrar. Eran las 6:40 de la mañana cuando un joven de 19 años llegó a un rancho en las afueras de Michoacán. No llevaba tatuajes. No llevaba antecedentes. Solo una mochila y una decisión que cambiaría su vida. Había respondido a un mensaje simple. Trabajo seguro. Buena paga. Requisitos, lealtad absoluta. Lo que no sabía es que estaba entrando a un centro de adiestramiento clandestino. No era un campamento desordenado. No era una reunión de pandilleros. Era entrenamiento táctico, formación física, tiro en movimiento, uso de radios encriptados, conducción evasiva, disciplina militar. Algunos instructores habían sido expolicías, otros exmilitares. El Mencho entendió algo fundamental. La guerra moderna no se gana con más hombres. Se gana con hombres mejor entrenados. El CJNG profesionalizó la violencia. Mientras otros cárteles dependían de lealtades familiares, el Mencho implementó un modelo empresarial. Reclutamiento constante, evaluación interna, castigo inmediato a la traición, ascensos por eficacia. La lealtad no se pedía, se imponía. Y el miedo era el manual de recursos humanos. Pero aquí viene lo realmente inquietante. No todos entraban por ambición. Muchos entraban por necesidad. En estados donde el empleo formal escasea y el salario mínimo no alcanza, el CJNG ofrecía algo concreto. Dinero inmediato. Protección local. Pertenencia. Un joven sin oportunidades podía ganar en una semana lo que su padre en un mes. Y así, sin propaganda política, el cartel comenzaba a ocupar el vacío del Estado. Las famosas imágenes de 80 hombres uniformados no fueron casualidad. Fueron mensaje estratégico. El Mencho sabía que la percepción es poder. Un convoy armado transmitido en video tiene más impacto que 100 comunicados oficiales. Y cada video tenía un objetivo claro. Intimidar a rivals. Desmoralizar a autoridades. Reclutar indecisos. Mientras tanto, la expansión continuaba. Puerto estratégico en Colima. Rutas hacia la frontera norte. Acceso a precursores químicos por el Pacífico. El CJNG no solo vendía droga. Controlaba logística. En inteligencia internacional empezaron a notar un patrón. Donde llegaba el CJNG, aumentaba la violencia. Pero después disminuía abruptamente. ¿Por qué? Porque una vez que dominaban, eliminaban competencia. Orden mediante terror. Pero ningún imperio crece sin cometer errores. Y aquí entra la parte más delicada. La obsesión por el control absoluto empezó a generar fracturas internas. Mandos medios que acumulaban poder. Células regionales que actuaban con autonomía excesiva. Rencillas personales que se transformaban en ejecuciones internas. El mismo modelo que lo fortalecía podía convertirse en su talón de Aquiles. Mientras tanto, en Washington, analistas observaban con preocupación. El CJNG ya no era un actor regional. Era transnacional, presencia en más de 40 países. Enlaces financieros complejos. Uso creciente de criptomonedas. Lavado mediante empresas legales. El Mencho no solo pensaba en territorio, pensaba en permanencia. Aquí es donde la narrativa cambia. Porque durante años circularon rumores. Que estaba enfermo. Que había muerto. Que estaba escondido en la sierra. Pero cada vez que surgía un rumor, aparecía una respuesta violenta. Como si alguien quisiera recordar que el poder seguía intacto. La gran pregunta no es cómo opera el CJNG. La gran pregunta es,
¿Cuánto tiempo puede sostenerse un imperio basado en guerra constante? Porque el desgaste existe. Los enemigos se acumulan. El Estado aprende. Y los aliados pueden convertirse en amenazas. Si estás entendiendo la magnitud de esta estructura, deja tu like ahora mismo. Porque en el próximo capítulo vamos a entrar en algo todavía más oscuro. Las alianzas estratégicas. Cómo un enemigo histórico puede convertirse en socio temporal. Cómo la necesidad obliga a pactos impensables. Y cómo esa alianza puede redefinir el mapa criminal de México. Suscríbete y activa la campana. Lo que viene no es teoría. Es la reconfiguración de un país. El video apareció un viernes por la noche. No era un rumor. No era un audio filtrado. Eran decenas de hombres armados, uniformados, formados como un ejército. Cámaras en alta definición. Mensaje directo. Pensaban que esto había terminado. Se equivocaron. No mencionaron nombres al principio. No era necesario. Pero en los círculos de inteligencia la interpretación fue inmediata. La guerra interna en Sinaloa había abierto la puerta a algo impensable. Una alianza. Y cuando en el mundo del narcotráfico los enemigos históricos se sientan a negociar, no es por amistad, es por supervivencia. Para entender este movimiento tenemos que retroceder al momento en que el equilibrio se rompió. La captura y entrega de figuras clave del viejo orden sinaloense fracturó la estructura. Los chapitos contra los mayos. Viejos aliados convertidos en adversarios. Culiacán transformado en campo de batalla. Más de 1000 asesinatos en meses. Bloqueos. Vehículos incendiados. Familias atrapadas entre bandos. Mientras todos miraban esa guerra interna, el Mencho observaba desde la distancia. No intervino de inmediato. Esperó. Porque el desgaste es más efectivo que la confrontación directa. Aquí es donde la estrategia se vuelve fría. El CJNG entendió que no necesitaba conquistar Sinaloa por la fuerza. Solo debía ofrecer algo en el momento correcto. Refuerzos, armas, hombres, respaldos logísticos. Pero ningún apoyo es gratuito. Toda alianza tiene cláusulas invisibles. Años atrás, Puerto Vallarta, restaurante La Leche. Una humillación pública. Un secuestro relámpago. Un mensaje de dominación. El pasado pesaba. El orgullo también. Pero en el crimen organizado, el orgullo no paga la nómina. Y cuando el cerco se cerró sobre ciertas facciones sinaloenses, el cálculo cambió. La llamada ocurrió. No fue anunciada. No fue confirmada oficialmente. Pero los movimientos en campo hablaron solos. Convoys provenientes de Jalisco cruzando hacia zonas calientes. Presencia de operadores del CJNG en territorios antes prohibidos. Coordinación en ataques específicos. Los analistas comenzaron a hablar de un término que hasta hace poco parecía exagerado. Supercartel. Y aquí viene la parte que más inquieta a los expertos. No es solo una alianza militar. Es una alianza económica. Rutas compartidas. Acceso a puertos estratégicos. Intercambio de proveedores de precursores químicos. Distribución ampliada hacia Europa y Asia. Cuando dos estructuras de esa magnitud sincronizan operaciones, el impacto no es regional, es continental. Pero las alianzas forzadas siempre llevan semillas de traición, porque el CJNG no ayuda para fortalecer a otro imperio, ayuda para absorberlo. En inteligencia se empezó a repetir una frase. No es cooperación, es infiltration consentida. Cada operador enviado no solo combatía enemigos comunes, también recopilaba información. Terreno, rutas, contactos, debilidades. El Mencho no solo estaba interviniendo en una guerra, estaba mapeando el futuro. Mientras tanto, el gobierno enfrentaba un dilema complejo. Atacar directamente esa nueva configuración podía provocar escaladas masivas. No hacerlo significaba permitir consolidación. En Washington, las alertas se elevaron. El flujo de fentanilo no disminuía. Al contrario, la eficiencia logística parecía mejorar. Algo estaba funcionando. Aquí es donde la historia se vuelve aún más delicada. Porque cuando las estructuras criminales se vuelven híbridas, la fragmentación se reduce. Menos disputas internas. Más concentración de poder. Mayor capacidad de negociación. Y un cartel fuerte no solo compite contra otros carteles. Compite contra el Estado. Pero todo pacto tiene fecha de caducidad. Las tensiones internas no desaparecen. Solo se aplazan. Las diferencias ideológicas.
las ambiciones personales, los recuerdos de traiciones pasadas. En el mundo del narcotráfico, nadie olvida. Solo espera. Entonces la pregunta que muchos evitan formular es esta. ¿Estamos viendo una alianza temporal? ¿O el nacimiento de un nuevo orden criminal en México? Porque si esta unión se consolida, el mapa cambiará. Las rutas se redefinirán. Las fronteras invisibles se moverán. Los actores políticos locales sentirán nuevas presiones. Y cuando el poder se concentra demasiado, la reacción suele ser violenta. Lo que viene en el siguiente capítulo no es expansión, es presión. Porque cuando un imperio crece demasiado rápido, inevitablemente llama la atención total del Estado. Y ahí es donde la historia del Mencho entra en su fase más incierta. Operativos fallidos. Rumores de enfermedad. Filtrations internas. Trations silenciosos. El hombre que construyó su poder desde las sombras ahora enfrenta algo diferente. El desgaste. Si has llegado hasta aquí, déjame saber en comentarios. ¿Crees que esta alianza fortalece al CJNG o acelera su caída? Apóyame con un like si quieres que sigamos desarmando esta estructura pieza por pieza. Y suscríbete, porque en el próximo capítulo vamos a analizar el punto más frágil del imperio. El propio Mencho, su estado real, sus enemigos internos, y el escenario que podría cambiarlo todo. Lo que viene no es teoría, es el posible principio del final. El silencio empezó a ser más inquietante que los videos armados. Durante años, cada vez que surgía un rumor sobre su caída, el CJNG respondía con fuego. Bloqueos, convoys, comunicados armados. Pero esta vez, no hubo respuesta inmediata. Y en el mundo criminal, el silencio no siempre es estrategia. A veces es desgaste. En los círculos de inteligencia comenzaron a repetirse informes fragmentados. Movimientos reducidos. Menor exposición pública. Mayor delegación de operaciones. No era hichirada. Era reconfiguración. Porque cuando un líder permanece demasiado tiempo en la cima, el enemigo cambia. Ya no es solo el cartel rival. Es el propio sistema que construyó. El Mencho edificó un imperio basado en 3 pilares. Expansión agresiva. Control absoluto. Terror como herramienta de administración. Pero el problema del control absoluto es que depende de una sola figura. Y cuando esa figura comienza a aislarse, la estructura empieza a tensarse. Las capturas selectivas no destruyeron al CJNG, pero sí obligaron a descentralizar. Mandos regionales con más autonomía. Operadores financieros tomando decisiones propias. Células con agendas locales. La disciplina que antes parecía militar comenzó a mostrar fisuras. Pequeñas disputas internas. Ajustes de cuentas silenciosos. Filtrations estratégicas. Nada público. Todo calculado. Mientras tanto, la presión internacional no disminuía. Estados Unidos intensificó rastreos financieros. Bloqueos de cuentas. Seguimiento de criptomonedas. Identificación de empresas fachada. El flujo no se detuvo, pero se volvió más complejo. Y la complejidad genera vulnerabilidad. Aquí es donde la historia se vuelve más humana. Porque detrás del mito hay un hombre. Un líder que lleva años escondido. Aislado. Sin exposición pública. Sin movimientos visibles. Los rumores sobre su salud comenzaron a circular con más frecuencia. Algunos hablaban de problemas renales. Otros de enfermedades crónicas. Nada confirmado. Pero en el crimen organizado, la percepción es poder. Y cuando la percepción de invulnerabilidad se debilita, los cálculos cambian. Los rivales no desaparecieron. Solo esperaron. Grupos regionales que antes evitaban confrontación comenzaron a tantear territorio. Pequeños enfrentamientos. Pruebas de reacción. Medición de tiempos. Cuando la respuesta no era inmediata, la interpretación era clara. La estructura estaba ocupada reorganizándose. Pero el desgaste no solo viene del exterior. También viene del éxito. El CJNG se expandió tanto que mantener cohesión se volvió más difícil que conquistar. Más territorios significan más líderes locales. Más líderes locales significan más ambición. Y la ambición es combustible peligroso. En paralelo, el gobierno mexicano comenzó a modificar su narrativa. Menos confrontation frontal. Más inteligencia quirúrgica. Operativos silenciosos. Seguimiento prolongado. Porque capturar a un líder sin desmontar la estructura solo crea mártires.
y la experiencia de otros cárteles lo demostró. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué pasa si el Mencho cae? No es solo una captura, es una redistribución de poder. El CJNG podría fragmentarse en múltiples células, o podría radicalizarse. Un vacío de liderazgo en una organización tan armada puede generar caos. Y el caos no beneficia a nadie. Algunos analistas plantean un escenario diferente. No una caída abrupta, sino una transición silenciosa. Un sucesor preparado desde hace años. Una cadena de mando que ya funciona sin exposición del líder. Si eso es cierto, el mito del imperio dependiente de un solo hombre podría ser falso. Y eso sería aún más inquietante. Porque entonces estaríamos hablando de algo más duradero que un capo. Estaríamos hablando de un modelo. Un sistema que sobrevive a nombres. Un diseño operativo replicable. Y si eso se consolida, la captura de un individuo no cambiaría el mapa. Mientras tanto, la violencia en ciertas regiones fluctúa. No desaparece. Se transforma. Menos exhibition mediática. Más control silencioso. Menos espectáculo. Más consolidación. El miedo ya no necesita cámaras cuando el mensaje ya fue aprendido. Y aquí es donde volvemos al principio. El Mencho no se convirtió en uno de los hombres más buscados por improvisación. Se convirtió porque entendió el momento histórico. El vacío de poder. La fragmentación rival. La debilidad institucional en ciertas zonas. Aprovechó el contexto. Lo profesionalizó. Lo amplificó. Pero todo imperio enfrenta su momento crítico. No siempre es una balacera. A veces es desgaste interno. A veces es traición. A veces es simplemente el paso del tiempo. La gran incógnita no es si el CJNG desaparecerá. La verdadera pregunta es, ¿se transformará en algo aún más difícil de contener? Porque cuando la guerra abierta deja de ser rentable, los imperios evolucionan. Se infiltran. Se mezclan. Se vuelven invisibles. Y lo invisible es más complicado de combatir que lo evidente. Si has llegado hasta aquí, déjame tu opinión en comentarios. ¿Crees que el imperio del Mencho está en su punto máximo? ¿O ya comenzó su declive silencioso? Apóyame con un like si quieres que sigamos analizando estos movimientos con profundidad real. Suscríbete, porque el próximo episodio no será solo sobre un hombre. Será sobre el nuevo mapa criminal que podría definir la próxima década en México. Aquí no romantizamos. Aquí entendemos. Y cuando entiendes la estructura, el miedo deja de ser espectáculo y se convierte en análisis. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.